Campeones, entonces bienvenidos a clase y continuamos con el desarrollo de los temas. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Ya, listo, campeones. A ver, por ejemplo, lo siguiente. ¿En qué consiste? Ya, ¿qué se tiene que tener en cuenta, campeones? Para que se origine un cociente notable, ya miren, una de las características importantes, por ejemplo, es su exponente, ¿cierto? Entonces estos exponentes, por ejemplo, la división de dichos valores tiene que ser un número natural, ¿cierto? Ya, entonces aquí vamos a mencionar lo siguiente. Miren, el valor de n, ¿cierto? Es un número natural. Ya está. Entonces, esa es una de las características de los cocientes notables, ¿cierto? A ver, aquí por ejemplo vamos a señalar lo siguiente. Aquí está, miren. X y A son las bases y N, por eso, por ejemplo, se había mencionado que ese valor, ¿cierto? Tiene que ser un número natural, ¿de acuerdo? Una importante característica de los cocientes notables. Y también lo que hemos mencionado, por ejemplo, deben tener las bases iguales, ¿cierto? Deben tener los exponentes iguales, para que se cumpla que es un cociente notable. Listo, campeones, muy bien. Esas son una de sus características. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían las siguientes? A ver, campeones, ¿cuáles serían las siguientes? Nada. Ya, a ver, lo mencionamos entonces, miren. La distribución de sus signos, ¿cierto? También es otra característica importante. Por ejemplo, la distribución de sus signos. No toda expresión que tiene esta forma va a ser un cociente notable, ¿cierto? Por lo tanto, se va a cumplir lo siguiente, miren. Forma, ahí está. Esas son las 4 posibilidades. De acuerdo a las 4 posibilidades. Entonces, miren, la cuarta posibilidad nos podemos dar cuenta de que no va a ser un cociente notable, ¿cierto? Nunca es cociente notable. En el caso de las anteriores, sí, ¿cierto? Porque se distribuye el signo. Menos, menos, que es más y más, menos y más. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, ¿cierto? Hay algo más.
¿qué es? A ver, campeones, ¿qué es? Que el valor de n, ¿cierto? En el primer caso, para que sea un cociente notable, tiene que ser par, ¿cierto? Y en el segundo caso, tiene que ser el primero cuando n es impar y el segundo cuando n es par. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si fuera el primero n par? Entonces ya no es un cociente notable, ¿cierto? Ya. Importante, ahí está. Los únicos cocientes notables son los tres casos que ven allí. Ya, campeones, muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta, lo pueden mencionar. Ya, a ver. ¿De lo de aquí o del cuadrito? Ah, ya, del cuadro. Ya, muy bien, a ver. Ya, listo, muy bien. Allí vamos a enfocar el ejercicio. Bueno, Ah, ya. Ya, muy bien. Listo, muy bien. Listo, campeones, vayan tomando sus apuntes. Ya. Muy bien, buenas noches. Listo, muy bien, campeones. A ver. Ya, entonces, esas son algunas de las características, ¿cierto? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, Kaori. Estas son algunas de las características importantes, entonces no se van a olvidar, campeones. Esto nos permite saber si estamos ante un cociente notable, ¿cierto? N pertenece a los naturales, ¿de acuerdo? Son los exponentes, ya está. Bases iguales, exponentes iguales, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, se había mencionado un ejemplito, ¿cierto? Bases iguales, exponentes iguales. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando los valores son desiguales? A ver, por aquí también lo habíamos estado mencionando. Por ejemplo, aquí. A ver, aquí lo vamos a encerrar aquí esta expresión. Por ejemplo, aparentemente ese cociente notable, ¿cierto? No tiene bases iguales. Y tampoco exponentes iguales, ¿cierto? Si eso no pasa, entonces, ¿qué tenemos que realizar? Darle la forma, ¿cierto? Como en el ejemplo de aquí. ¿Ya? Le damos la forma, ¿ya, campeones? Muy bien. Y ahora sí, como podemos observar, los valores resaltados ya son bases iguales, primeras bases iguales, segundas bases iguales, y sus exponentes ya son iguales. Ahora sí podemos mencionar que estamos ante un cociente notable. ¿Ya, campeones? Muy bien. Ahora continuamos. Ya saben, si hay preguntas lo pueden mencionar. Muy bien, ahora seguimos. ¿Qué pasa en el cuarto caso, por ejemplo, cuando n es par? Nunca es cociente notable. Y si n es impar, tampoco será cociente notable. Y entonces, ¿cuáles son los únicos? Ahí están, ¿cierto? Esos tres. El primero, así n sea par o impar. El segundo, solo si n es impar. Y el tercero, solo si n es par. Ahí están los cocientes notables. ¿Listo, campeones? Muy bien. Seguimos. Ya.
Y el desarrollo, ¿cierto? Que ya lo habíamos mencionado, siempre disminuye de una unidad en una unidad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, n pasa a n menos 1, luego sigue disminuyendo, ¿cierto? Una unidad, una unidad, una unidad. Ya, campeones, muy bien. Seguimos. Y si queremos hallar el número de términos, ¿cuál es el procedimiento? Ahí está. Dividimos sus exponentes, ¿cierto? Pero, ojo, una vez que ya está convertido en cociente notable. Ya, campeones, muy bien. Una vez que ya está convertido, recién podemos dividir dichos exponentes para obtener el número de términos. Ya, campeones, muy bien. Muy importante. Está. Ahora el término general, ¿cierto? Ya habíamos revisado también la formulita. Signo, ¿cierto? Por x a la n menos k, por a la k menos 1. Ya, campeones, muy bien. A ver, entonces vamos a ver más ejemplitos para estos términos generales. Ya, a ver, vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué número? Ya, ahí está. Aquí, por ejemplo, la letra G. ¿A cuánto sería igual el desarrollo? Campeones, entonces intenten la letra G y la letra H. Campeones, muy bien. A ver, todos intentando. Listo, campeones. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo del primero, ¿cuál sería el segundo término? Paso número 1. Recuerdan, damos la forma, ¿cierto? De cociente notable. Tiene que estar elevado, ¿cierto? Las bases tienen que ser las mismas.
Listo. En el numerador también, ¿cierto? 8, entonces aquí, ahí está, mencionamos 8. X tiene que estar elevado al cubo también. Hay dos formas de saber cuál es el segundo término. Una es aplicando la formulita, ¿cierto? Que ya habíamos visualizado por aquí. A ver, ahí está. Esa es una forma, ¿cierto? Ya, y la otra es que desarrollando el cociente notable, ¿cierto? Ya, entonces aquí tenemos 8x cubo, tiene que estar en el numerador. 9z también, ¿cierto? Entonces aquí escribimos 9z, listo. Y se dan cuenta, campeones, ahora se tiene, ¿cierto? Las bases iguales, ¿cierto? Ahora faltan los exponentes. En el primer caso, ¿cuánto será el exponente? A ver, campeones. 2, ¿cierto? Muy bien. Tiene que ser 2. Ahí está. Bien, 2 y 2. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos recién el cociente notable. Y ahora que procede el desarrollo, ¿cierto? ¿A qué exponente estará elevado el primer término? ¿Recuerdan, campeones? Una unidad menos, ¿cierto? Tendría que estar elevado en este caso a la 1. Muy bien. Y ahora con esta distribución de signos, menos y menos, ¿cuáles serían los signos? Menos y menos le acompaña. Sí, no se olviden la distribución de signos, campeones. Muy, muy importante. Ya, a ver, por si acaso aquí un breve repasito. Miren, cuando es menos, menos, ¿cierto? Todos los signos son más. Aquí es más y más y más, ¿cierto? De todos los términos son más. En los otros dos casos ya empieza a alternarse, ¿cierto? El primero es positivo, el siguiente es negativo, luego más y luego menos y así, ¿cierto? Se intercambian. En el siguiente también. Más, menos y así sucesivamente. Ya está, ¿de acuerdo? Ya, campeones, muy bien. Ya. Ya, muy bien. A ver si se entendió, campeones. Ahí ya saben, cualquier duda lo pueden mencionar. A ver, ¿en qué ejercicio? ¿Dónde está el...? Sí, a ver, vamos a... Allá estaba en el lado derecho.
Listo, muy bien. Entonces se dan cuenta, de 2 pasa a 1, ¿cierto? A la Z, ya. Muy bien, campeones. Allí pueden mencionar sus preguntas. Bueno, ahí es X, ¿cierto? Hay un pequeño error de tipeo, un pequeño lapsus. Muy bien. Ya no hay problema. Entonces, aquí es 8x al cubo, ¿cierto? Tiene que estar elevado a la 2 menos 1, que en este caso es 1. Muy bien. El siguiente término será con signo positivo, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, ¿cuánto sería ese término? A ver, campeones. Exacto, ¿cierto? Porque cuando ya se tiene el exponente 1, en el siguiente va a desaparecer este término, ¿cierto? Y el otro término empieza a aparecer 9z elevado a la 1, ¿cierto? Muy bien. Y como podemos... 1 nada más, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué? Porque podemos observar, ¿cierto? Que solamente este desarrollo va a poseer 2 términos. ¿Ya, campeones? Muy bien, por ese motivo. Ah, ya, a ver, si fuera 3, ¿cierto? Entonces habría 3 términos. Ya, a ver, vamos a ver ejemplos. A ver si ahí está. Por aquí hay ejemplitos elevada a la 3. Ya, muy bien, campeones. Ahorita lo desarrollamos. Muy bien. Ya, entonces, para este ejercicio, ¿cierto? Eso sería el desarrollo. Entonces, aquí lo único que tienen que completar ustedes simplemente, por ejemplo, es ya trabajar los paréntesis, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 8 elevado a la 1 sería simplemente 8. X. Estos exponentes se multiplican, ¿cierto? 3 por 1. Ya está. Claro, muy bien. Más 9z, ¿cierto? Porque está elevada a la 1. Ya está. Entonces, ahora, miren, ubicamos los términos, ¿cierto? Este es el primer término. Y el otro es el segundo término. Listo, campeones. Ahí están los 2 términos. Ya, muy bien. Y si la pregunta, por ejemplo, nos dijera cuál es el segundo término, entonces responderíamos 9z, ¿cierto? Muy bien. Listo, campeones, entonces pueden tomar apuntes. Y pasamos al siguiente ejercicio. Ya, muy bien, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Ya está, listo, campeones. Ya, a ver, ahora ahí pueden tomar su capturita de pantalla y pasamos al siguiente ejercicio. Ya, muy bien. Listo. Ahora la letra H. Muy bien, campeones, letra H. Asignamos un minutito y un poquito más
para que lo puedan intentar. La pregunta para la letra H es: ¿cuál es el segundo término? Campeones, muy bien. Ya, a ver, campeones, ¿cuál es su respuesta? El segundo término, ¿cuál es? Ya, miren, primero le damos la forma, ¿cierto? Ya, a ver, vamos a convertir a esta expresión. Y ahora sí, ya se puede completar. A ver, alguien completó, lo puede mencionar. Listo. Las bases del denominador tienen que estar en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Vamos a ver, ahora escribimos. ¿Y qué pasa si no se puede realizar ese procedimiento? Si no se pudiera realizar ese proceso, entonces, ¿qué va a pasar? No es un cociente notable, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces la base del denominador ya está en el numerador. ¿De acuerdo? Lo mismo tiene que pasar con el otro término. Entonces, a ver, vamos a escribir. Y nos queda 0. ¿0 cuánto? 0,7, ¿cierto? 0,7. Como está aquí. ¿Qué más? Ya, a ver, ¿dónde? Sería 0,7. Ya, a ver, vamos a comprobar.
Ya, aquí sería 0,7, ¿cierto? Ya, a ver, ahorita voy a señalar los términos. Ya, pero claro, recuerden que tiene que igualarse, ¿cierto? Las bases. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, miren. Claro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, las bases tienen que ser iguales, miren. En este caso ya están iguales, ¿cierto? Ya, en este caso están iguales, ¿cierto? Una vez que están iguales debemos identificar qué exponente debe ir en el numerador, ¿cierto? Ya, entonces aquí voy a señalar el primer paso, miren. Está 1,1 sigue siendo 1,1, ¿cierto? Y 0,7 también junto con su variable, ¿cierto? Muy bien, ya está. Ahora en el numerador debe pasar lo mismo, ¿cierto? Tienen que tener los mismos términos, ya está. Listo, lo escribimos y ya está. Ahora estos exponentes, ¿cierto? Sabemos que tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Tienen que ser iguales. Para que sea cociente notable. Si no, estaremos ante otro tipo de ejercicio, ¿cierto? Que no sea cociente notable. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué exponente debe ir en ese cuadradito? Debe ir el número 2, ¿cierto? Sí. Y en el otro lado también, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque son cocientes notables. Y verificamos, miren, este valor de 2, 1,1 elevado a la 2 o elevado al cuadrado. Si se realiza ese procedimiento, vamos a obtener, ¿cuánto? 1,21, ¿cierto? Es como si multiplicásemos, por ejemplo, 11 por 11 nos da 121, ¿cierto? Con la única diferencia de que tenemos la coma decimal, ¿cierto? Muy bien, la coma decimal. Ya está. Y ahora, ¿qué más? En el otro lado, ¿cierto? En el lado derecho se cumple lo mismo, ¿cierto? 0,7 elevado al cuadrado va a dar 0,49. ¿De acuerdo? Y z elevado a la 2n elevado al cuadrado va a dar z a la 4n. Ya, porque obtenemos 2 y 2. Sí. Ya. Sí, bueno, eso depende, ¿cierto? Del ejercicio. A veces se va a obtener, por ejemplo, 3. Si miren, lo elevamos a la 3, por ejemplo, entonces 1,1 elevado al cubo, ya no vamos a obtener, ¿cierto? 1,21. Y por eso, ¿cierto? Se estaba mencionando a qué exponente debe ser elevado 1,1 para que de esa forma se obtenga 1,21. Entonces, si
porque la base es 1,1. Ah, ya. Ya, muy bien. Eso viene del ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, en este ejercicio ya está planteado, ¿cierto? Que aquí es 1,1. En otros ejercicios, por ejemplo, vamos a observar que en este caso ya no sería 1,1, sino 8 al cubo. 8 multiplicado por x elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, estos valores varían de acuerdo al ejercicio. Al ejercicio planteado, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí, miren, 1,1, ¿cierto? Que multiplica a x elevado a la n. A esta expresión lo elevamos, ¿cierto? Miren, ahí está con una flechita roja. Lo elevamos a la 1, agregándole paréntesis, ¿cierto? Y al otro término, 0,7 z elevado a la 2n, también lo elevamos a la 1, ¿cierto? Agregándole paréntesis, ya está. Listo. ¿Por qué realizamos ese procedimiento? Porque tenemos que darle la forma de cociente notable, ¿cierto? Para poder trabajarlo. Entonces, una vez que lo hemos elevado a la 1 a estos dos términos, ahora en el numerador debemos escribir ese mismo término. Por ejemplo, en este caso el término que estoy sombreando, 1,1 que multiplica a x elevado a la n, debe estar presente también en el numerador, ¿cierto? Por eso es que aquí habíamos obtenido ya. Bueno, los exponentes van a variar, ¿cierto? Puede ser 3, puede ser 4, etcétera, ¿cierto? Ya. Eso lo podemos saber de la siguiente manera, por ejemplo. Así, miren, campeones, aquí decimos 1,1, ¿cierto? X a la n. En el denominador está ese término. ¿De dónde salió 1,1? Del planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Ahora ese mismo 1,1 por x elevado a la n lo tenemos que escribir en el numerador. Lo mismo con 0,7 que multiplica z elevado a la 2n. Listo, en el numerador también. Muy bien. Ya está. Y ahora solo falta determinar a qué exponente debe estar elevado para que se pueda obtener 1,21 x elevado a la 2n. Claro, los exponentes de afuera, a ver, los de aquí. Ya, entonces, claro, ya muy bien. A ver, aquí por ejemplo lo vamos a... Ya, ahí está, ¿cierto? No sabemos cuánto es, ¿cierto? Pero aquí observando previamente, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que para este caso, para este ejemplo, el exponente va a ser 2, ¿cierto? Para este ejemplo. Para otros casos va a ser 3, 4, etcétera, dependiendo del ejercicio, ¿cierto? Ya, entonces, eso ya está, miren. Ahora ya se tiene las bases iguales, ¿cierto? ¿Sí? Aquí también. Y los exponentes también son iguales. Listo. Muy bien, campeones, ya está.
Ahora sí, recién podemos desarrollar ese cociente notable. Entonces lo escribimos, es igual a que a 1,1, ¿cierto? X elevado a la n, ¿cierto? Recuerdan el desarrollo de cociente notable, se copia el primer término y debe estar elevado a la una unidad menos, ¿cierto? Que este valor de n. En este caso, para este ejemplo, n vale 2, ¿cierto? Entonces, esta base 1,1 x a la n lo elevamos a la 1. ¿Está? ¿Cierto? Muy bien. Y ahora, ¿qué más? Le agregamos, ¿cierto? Como pueden ver, lo que está de resaltado ahí de color verde, verde claro, ¿cierto? O verde lima, como le dicen. Ese número 2, para este término le disminuimos una unidad. 2 menos 1, 1. Y eso por regla general de cociente notable, ¿cierto? Si aquí fuera 3, entonces el primer término sería elevado a la 2. Supongamos que aquí fuera 5, entonces el primer término tendría que estar elevado a la 4, ¿cierto? Muy bien. Siempre tiene que ser una unidad menos, ¿cierto? Muy bien. Entonces eso. Y va disminuyendo, ¿cierto? De uno en uno. Ya campeones va disminuyendo. Entonces ya está. Miren, aquí hay uno, ¿cierto? Al siguiente desaparece. Y aparece el segundo término, elevado a la 1. Como podemos observar, por ejemplo, estos exponentes de aquí nos indican cuántos términos hay. En este caso serán 2, ¿cierto? Ahí está el primero y el segundo. El campeón es muy bien. Entonces ya está. Ahora escribimos, aquí sería 1,1 x elevado a la n, ¿cierto? Ahí está. Más 0,7 z elevado a la 2n. Listo. Ya está. Entonces, ese exponente 1, ¿cierto? Al afectar a las bases, por ejemplo, al 1,1 o al x a la n, los convierte, más bien dicho, su resultado va a ser lo mismo, ¿cierto? Caso muy distinto sería, por ejemplo, que fuese 2. Allí sí el resultado ya no será 1,1, ¿cierto? Como en este caso. Ya campeones, lo mismo con 0,7. Listo, muy bien. Ya está, entonces ese es el resultado. Y si nos preguntan, por ejemplo, cuál es el segundo término en este caso será 0,7, ¿cierto? Multiplicado por z elevado a la 2n. Listo, campeones, muy bien. Ya está. Entonces, allí pueden tomar su captura de pantalla, ¿cierto? Y pasamos al siguiente desafío. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos tomando sus apuntes.
Ya, listo, campeones, muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente. Miren, en este caso los exponentes ya no van a ser 2, ¿cierto? Van a ser otros. En el caso del ejercicio E. Muy bien, a ver, todos campeones hallando el segundo término del ejercicio E. Muy bien, asignamos un minutito y un poco más para que lo intenten. Muy bien. Ya listo, campeones. A ver. Desarrollo. ¿Cuál fue el segundo término de dicha expresión? ¿Alguien puede mencionar su resultado? Sí, a ver, ¿alguien? ¿Alguien, campeones? A ver. ¿Cuál sería el segundo término? Ya, muy bien, lo desarrollamos. Ya, miren, mucha atención, campeones. Paso número 1, ¿cierto? Elevamos a la 1, pero antes nos tenemos que cerciorar de que sean las mismas bases, ¿cierto? 4y y 3x cuadrado. Ya está. Entonces ahora sí, elevamos a la 1. Listo. Muy bien. Siguiente paso, estas mismas bases tienen que estar en el numerador. A ver. Ya está. Listo. Ahora lo que no sabemos es el exponente al cual debe estar elevado, ¿cierto?
Ya está, muy bien. Listo. Ya está. Ahora se dan cuenta las bases. Son las mismas, ¿cierto? Las bases son las mismas. Falta el exponente al cual debe estar elevado. Ahora la pregunta es, ¿cuál exponente debe estar elevado a ambos términos? A ver, campeones, ¿cuál? Oh, sí se puede, sí se puede. Sería el número... A ver, ¿qué numerito, campeones? El 3, el 4, el número 2, el 5 tal vez. ¿Cómo nos damos cuenta? Este número que va a ir acá, 3, al estar elevado a este número, ¿cierto? Tiene que originarse 27. ¿De acuerdo? Eso, entonces, ¿qué numerito debe ir ahí? Y ya, muy bien, tenemos dos respuestas, excelente, vamos a comprobar. Debe ser el número 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces 3 allí y a la derecha también 3. Listo. Entonces ahora sí, ¿cierto? 3 elevado al cubo da 27. X cuadrado elevado a la 3 da X sexta, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el 64. 4 elevado a la 3 va a dar 64, ¿cierto? Y elevado a la 3 da Y cubo. Muy bien. Entonces, en este caso, ese valor es el numerito 3, ¿cierto? Es el número 3, ¿ya está? Listo. Ya, ahora sí, desarrollamos el cociente notable. ¿Cuál es el primer término? 3x elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Elevado, todo. A ver, elevado a la cuánto, campeones. A ver. Ya, vamos a verificar. ¿Alguien más? Muy bien. Recuerdan, ese primer exponente tiene que ser una unidad menos, ¿cierto? Que el valor de n. Tres menos 1, 2, ¿cierto? Ahí está. Y bueno, aquí lo voy a colocar para que no se olviden. Menos 1, ¿cierto?
3 menos 1, 2. Ya está. Ahora, como podemos observar, es menos menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los términos van a ser iguales, ¿cierto? Es decir, van a ser positivos, iguales de signo. Entonces, ¿cuál es el siguiente término? Ya, a ver, vamos a ver. 3x cuadrado, ¿cierto? Debe estar elevado a la 1, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ya, entonces tiene que estar elevado a la 1. Ya, campeones, porque 2, recuerdan, tiene que disminuir de forma consecutiva. 2, ¿cierto? Luego 1. Y en el siguiente desaparece. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué término sigue? Bueno, aquí se lo multiplica por 4y, ¿cierto? Ya saben, a partir del segundo término empieza a aparecer el otro término, ¿cierto? Que en este caso es 4y elevado a la 1. ¿De acuerdo? Ya, entonces, listo. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Miren. 2, 1, ¿cierto? Disminuyó en 1. En el siguiente ya desaparece, ¿cierto? Ya está. Entonces, pero el segundo término empieza a aumentar, ¿cierto? Entonces nos quedaría 4y elevado a la ¿cuánto, campeones? Muy bien, al cuadrado, ¿cierto? O al número 2. Excelente, ya está. Y listo, eso es todo, ¿cierto? Ya está desarrollado el cociente notable. Entonces, si desean ustedes, pueden por ejemplo, desarrollar los exponentes, ¿cierto? O si no, allí como está, ya es la respuesta. Entonces, miren, este 2, ¿cierto? Que acabo de sombrear, ese número 2, afecta al 3 y nos queda 9, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 9. Ahora sí, x cuadrado elevado a la 2. ¿Qué pasa con los exponentes cuando tenemos ese caso? Se multiplican, ¿cierto? 2 por el otro 2 que está afuera, ¿cierto? Entonces sería 2 elevado a la 4, ¿ya? Listo, muy bien. Más 3 por 4, ¿cierto? Que es 12. Ya está. Pero primero desarrollamos el paréntesis, ¿cierto? Sería 3x. Como está elevada a la 1, entonces sería 3x cuadrado. Listo. Por, o simplemente lo escriben, ¿cierto? 4y. Listo, 4y. ¿Está? Muy bien. Y a eso le añadimos el tercer término, ¿cierto? 4 tiene que estar elevado al cuadrado y es 16. ¿Cierto? Y elevado al cuadrado es y elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora miren, aquí nada más ya lo completamos. A ver, o escribimos una línea más. A ver, una lineita más. Acá le voy a agregar el punto para que se entienda más. Ya está. Entonces aquí escribimos la siguiente línea, ¿cierto? Que ya sería 3, lo multiplicamos por 4 y obtenemos 12. Ya está. Muy bien. Listo, campeones, 12. Y ese es el resultado. Muy bien. El segundo término es 12x cuadrado
multiplicado por y. Y si nos preguntasen, por ejemplo, el tercer término sería 16y cuadrado. Ya, campeones, muy bien. Entonces, ahí está el problemita. Pueden tomar su captura de pantalla. Ya, y eso es todo por ahora. Y nos vemos la siguiente clase. Listo, campeones. Ya.